¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al podcast empresario de la unidad de Exatec Tamaulipas. En esta ocasión nos visita el profesor Ángel Herrera Ortiz. Él es, me voy a permitir leerlo, Ángel, Sí, para claro. no equivocarme con tantas cosas que haces. Tienes una maestría en recreación y administración del tiempo libre, licenciado en educación física, catedrático en licenciatura en gestión y administración del deporte, entrenador de voleibol, atletismo y racquetball, cursista nacional e internacional, terapeuta en biodescodificación y otro montón de cosas más que me platicaste que ahora que recién te conocí. ¿Cómo estás, Ángel? Pues mira, muy contento porque ahorita estamos precisamente en la expansión de este proyecto, ¿verdad? Así Que es. no es nuevo, ya tenemos 10 años en él, somos un equipo de trabajo, pero muy contento porque personas como tú que nos abren las puertas para poder Ajá. dar a conocer una herramienta más que puede tener la gente para poder, pues, abordar o superar ciertas situaciones. Así es. Entonces, pues por eso estoy contentísimo y muy contento por agradecerte y a mi amigo José Luis Ávila que me trajo No, a ti, ¿verdad? también, Que le mando un saludo. también igualmente a José Luis. Platícanos, profe, ¿cómo surgió todo esto hasta llegar a la biodescodificación? ¿De qué se trata? ¿Cómo empezó todo? Bueno, fue algo muy, vamos a llamarlo así, muy curioso. Ajá. Ajá. Y te voy a contar la historia así a grandes rasgos. Sí. Cuando yo estudiaba educación física, yo hice mi servicio social en una primaria, en una área pues emergente. Entonces en ese momento se viene un aguacero muy fuerte en Matamoros, como sabemos, inundó, Sí. ¿verdad? Entonces yo voy a la escuela a dar clases, ¿verdad? Al final de cuentas, pues bien fresco, ¿no? Ajá. Llego y pues no hay clases porque estaba inundada toda el área. Sí. Y me dice el director, me dice, oye Ángel, pues no, firma y regrésate a tu casa, ¿no? Le dije, bueno. Entonces en eso me llama la atención que voy viendo en el fondo de un aula y sale un niño. Entonces le digo, oye hijo, ¿qué andas haciendo aquí? Pues si Sí. tampoco no está inundada tu casa. Me dice, sí, dice, pero salí como pude. Yo, bueno, ¿qué andas haciendo aquí? Dice, es que tenía educación física, La materia que la tú... materia que yo impartía. Y yo dije, educación. Entonces me llamó mucho la atención el impacto que puede tener el niño. Yo no sabía nada de genes, de codificación, no sabía nada de neurociencia. Simplemente dije, ¿cómo debe estar en su casa el niño? ¿Qué ambiente ha de tener? ¿Qué motivación no ha de tener? Sí. Para que no le importó, ¿verdad?, vencer obstáculos para llegar a la escuela porque tenía educación física. De ahí, pum. Entonces yo dije, tengo que hacer un proyecto para niños. Un proyecto. Y me nació, entonces todo empezó con mi compadre Tenor Juárez Abraham, que él creyó en mí, también un catedrático, él era mi maestro en ese entonces, muy bueno, le platiqué la idea, le gustó. Me junté con una compañera que se llama Alejandra Jovelia, también hicimos allí el proyectito, pero era nada más aprendizaje a través del juego. Ajá. Okay. Entonces mi idea era darle una motivación a los niños para que pudieran aprender. Dije, ya que viene a la educación física. Y de ahí, pues bueno, pasó el tiempo, me recibo, entro a hacer la maestría. Cuando entro a la maestría, pues abordo el tema del estrés, el estrés laboral. Y del estrés me profundicé un poquito. De ahí me llevó al cerebro, de ahí me llevó a la neurociencia. De la neurociencia lo empecé a aplicar en el deporte, en la educación física y en la vida propia. Y de ahí me llevó a la genética. Entonces, al conocer cómo la genética es muy importante en la conducta, en el aprendizaje, en las emociones, en todo lo que conlleva al ser humano, de aquí soy, ¿verdad? Porque los genes ya tenemos alguna codificación que... Nosotros ya venimos programados, Ok. genéticamente ya venimos programados, y no nada más física, o dicen que el temperamento o el carácter, no, también las decisiones, o sea, la toma de decisiones influye mucho, porque ahorita más adelante vamos a platicar de eso. Ajá. Entonces, pero hay otra rama de la genética que se llama epigenética. Es relativamente nueva, tiene 15, 20 años, 25 años que empezaron a hacer estudios y empezaron a descubrir que la cadena del ADN se puede, vamos a llamarlo así, se puede romper y generar otra. Bueno, de hecho eso lo hacemos diario. Ajá. Pero lo que más me llamó la atención es que para la epigenética no hay barreras. Si tú tienes un hábito, un vicio, lo que tú tengas, todo puedes cambiarlo. Todo. Entonces
Hazte cuenta que vino a salvarnos ahora sí la epigenética, ¿verdad? Entonces, todo es cuestión de hacer ese cambio. Obviamente hay técnicas, pero de ahí ya llegué a la genética y luego todo eso lo apliqué a la educación física, lo apliqué al aprendizaje, lo apliqué al deporte. Soy terapeuta deportivo y también de ahí llegué a las terapias de civiles, ¿verdad? O sea, quienes no son deportistas. Okay. Personas como si fuera un psicólogo, pero en este caso yo no soy psicólogo, estoy certificado en terapeuta en biodescodificación. ¿Qué quiere decir? Codificar la biología. Codificar la biología. Eso ayuda, por ejemplo, si alguien tiene un vicio de fumar cigarro, ¿le ayuda a alejarse de él? Sí, mira, he tenido consultantes, incluso que andan en drogas. Aquí hay una ventaja muy grande, creo, en mis consultas. En la primera, 3 características. No hago llorar. ¿verdad? O sea, es un método diferente, ¿verdad? O sea, no digo, a ver, recuérdame tu vida. Mis respetos para los psicólogos son buenísimos. Mis respetos, pero yo manejo otra área, ¿verdad? Okay. En la cual, yo no les pido que me recuerden su vida. No doy consejos. O sea, no digo qué hacer. ¿Sí? Y no me tienen que contar su vida. Bien. Entonces, en eso, el mismo consultante va encontrando el camino de cómo llegar. Por ejemplo, las drogas o cualquier vicio está muy relacionado con la dopamina. Entonces, hay un método que se llama dieta de dopamina, que hay que hacerse, esa dopamina hay que canalizarla para que ese apego a ciertos vicios, el que sea, y no nada más son físicos, son emocionales, al coraje, al odio, o sea, todo eso es un apego que uno tiene arraigado, que no es uno, son los genes. Okay. Entonces se hace un proceso de biodescodificación de 3 semanas, que ese es el método, y en ese proceso ya la persona, en este caso estoy hablando específicamente de este consultante, que canalizamos la dopamina a otro lugar, bajamos ciertos neurotransmisores, activamos ciertos neurotransmisores, entonces de ahí llega a ese cambio, ¿verdad? Ese cambio que las personas necesitan. Pero yo no cambio nada. Él es el que cambia. Es un método autodidacta hablando de esta área. Ok. Entonces tuviste que aprender todas estas ramas de la ciencia para poder llegar al método que estás implementando o que ya implementaste. Me platicabas de un, ¿cómo se llama? Un atleta olímpico o que lo están preparando para las competencias olímpicas. Que lo ayudaste a modificar ahí sus movimientos de lucha libre o algo, de lucha grecorromana. Sí, Ángel Eduardo, deportista del año aquí en Matamoros, el cual envió un saludo y ya sumaba por la confianza. A mí lo que hacen los entrenadores cuando tienen algún problema los atletas, ¿sí? Ya sea emocional, sobre todo emocional, me los canalizan, ¿verdad? Entonces, yo les hago ver que realmente la parte emocional o de la psicología deportiva no está tanto en la mente, no está tanto en la motivación, está en la biomecánica. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no te está saliendo un movimiento bien, ¿qué va a pasar? Te vas a frustrar. Sí. Si tú te frustras, empiezas a perder la atención. Si tú pierdes la atención, empiezas a activar ciertos neurotransmisores. Entonces, mi trabajo es complementar la preparación del atleta. En este caso, Ángel Eduardo, su entrenador muy bueno, el profesor Blanco, es cubano, está aquí en Matamoros, ha hecho muchos campeones, pero yo siempre pido autorización del entrenador, ¿verdad? Hablo con el entrenador, digo, mira, voy a hacer esto, ¿puedo hacerlo? Sí, porque las terapias son teóricas prácticas. Entonces, cuando entro yo al área ya práctica, entonces Ángel tenía un detalle ahí, después te podía pasar el video, sí. Levantaba un pie, yo no sé nada de lucha grecorromana, nada, de hecho cuando me contratan deportes pues no sé nada de martillo, de otras áreas, no sé, pero yo nada más le digo, ¿qué movimiento quieres? ¿Qué es lo que te pasa? No, pues que me pongo nervioso, que vamos a trabajar sobre eso. ¿Hay una deficiencia técnica que no puedas pues, trabajar? Esto, ok, yo me dedico al movimiento, motricidad y biomecánica, capacidades coordinativas y biomecánica. Entonces, yo veo el movimiento y digo, voy a hacer que pase. Pero él tiene que tomar cierto, por ejemplo, Ángel en 3 semanas, a la segunda semana codificó el arqueo, a la tercera semana ese pie que no podía apoyar bien. Pero tuve que tomar ese proceso terapéutico para que él pudiera asimilar y mandar la señal a la parte neuromuscular. Lo hace y pues bueno, con mi complemento, ¿verdad? Porque el entrenador es el profesor Blanco, pues él alcanza la medalla de bronce.
Ahorita lo estamos preparando para Panamá, va ahora en noviembre. Y como ya sabe mi método, ya me dice, oiga, profesor, traigo estos detalles emocionales. ¿Por qué? Ese es otro detalle, porque las terapias no terminan ahí, porque los contextos siempre van a ser diferentes. Si ahorita tengo 20 años, mañana voy a tener 21, los contextos son diferentes. Hoy es sábado, mañana es domingo, va a ser diferentes. Entonces se hizo este trabajo con este atleta, alcanza esa medalla. Tengo los videos también gracias a la mamá, que también ella pues da el crédito, ¿verdad? Lo que es la parte psicológica. Él también comenta cómo no nada más le beneficia en él, sino en sus exámenes, en la parte social, en la escuela, o sea, no nada más es en el deporte. Y ahora, bueno, pues estamos preparando el proyecto olímpico, ¿verdad? El proyecto es llevarlo hasta Juegos Olímpicos, es nuestro proyecto que tenemos ahorita, y lo vamos a lograr. Estoy seguro de que sí, profe. Me llamó mucho la atención lo que estuvimos platicando el día de ayer que tuve la oportunidad de conocerte, cómo este método puede cambiar la vida de las personas, y lo veíamos en su momento enfocado a la cuestión empresarial. Te platicaba que normalmente los empresarios, en sí todo el mundo, pero enfocado al mundo empresarial, estamos solos, llevando adelante nuestra empresa y tratando de sacar adelante un chorro de problemas que conllevan el manejar una empresa, personal, impuestos, clientes, vehículos, un montón de cosas que influyen, y que al final tenemos que darnos cuerda solos y automotivarnos y ser nuestro apoyo moral y hacer todo nosotros mismos, ¿verdad? Y hablábamos de las energías, que yo creo mucho en eso, y tú me comentaste algo al respecto, ¿verdad? Me gustaría que nos lo compartieras para que los amigos conozcan de eso. Sí, claro. De alguna manera todos somos empresarios, ¿verdad? La primera empresa inicia en la familia, la cabeza. ¿Qué hace uno como cabeza? Pues tiene situaciones de proveedor y te vienen ciertos desajustes emocionales, no sé, las deudas, los pagos, esto, lo otro, y a veces te sientes solo en el barco, ¿verdad? Así es. Aunque vayas con un amigo, te reúnas, te sientes solo en el barco. Creces, vas a la parte laboral. A lo mejor, por ejemplo, yo como maestro, pues mi empresa son mis alumnos, ¿verdad? Son mis trabajadores, ¿verdad? Mis obreros, vamos a llamarlo así. Entonces, son mis subordinados, entonces yo les tengo que vender ideas y tengo que lidiar con ellos, ¿verdad? No les pago, pero a mí me pagan por hacer eso. Y así, en grupos sociales, todo esto. Pero ya cuando hablamos de una parte empresarial tal cual, que como ustedes que tienen sus negocios, prestadores de servicios, empleados, así es. Me imagino, bueno, mi empresa es pues, más llevada a la parte humanista, ¿verdad? Sí. En el cual me hablan un curso, necesitan algo, yo le hablo a mi equipo de trabajo y ahí estamos. Pero no es una constante como ustedes, diaria. Entonces ahí, pues me imagino que se han de sentir como lobo solitario, ¿no? Sí. O sea, sí, aunque estén rodeados, pero solamente ustedes saben lo que traen. Y eso es un desgaste energético. La parte energética, una es, yo les digo depredadores emocionales. ¿Qué es un depredador emocional? Alguien en que te enfocas, por ejemplo, en la deuda, en el pago, en el ideal, en el que qué vas a hacer, en el que qué vas a hacer mañana sin ser mañana. Entonces, todas esas partes, todos esos depredadores emocionales me absorben energía. Obviamente me provocan cansancio. Aquí la situación es que cuando pasa eso, el cuerpo, precisamente los genes, hacen una reactivación, una biodescodificación sin darnos cuenta, sin un método terapéutico, y cuando menos estamos acordando, estamos en un estado emocional automático, ya sea de preocupación, ya sea de estrés, que no es lo mismo, una cosa es preocuparte y otra cosa es caer al estrés, y cuando caes a eso, a esa automatización, no te das cuenta, entonces tu cuerpo empieza a hacer cambios. Así es. Y ahí vienen las enfermedades, viene todo eso. Entonces, en las terapias que imparto, que les comparto a los consultantes, en este caso cuando me ha tocado si alguien que tiene alguna empresa, tuve algunos en Estados Unidos que tenían que lidiar con gente, ¿verdad? Entonces yo lo primero que le decía, a ver, todos tenemos un campo electromagnético. Sí. Te quiero aclarar que todas las sesiones que doy, las terapias que doy, van basadas en ciencia. Okay. O sea, si yo te digo algo, yo te lo justifico y el por qué. ¿Sí? Entonces, imagínate, he tenido consultantes, hasta personas que no saben leer. Okay. Entonces, ¿cómo hacer que toda esta información la asimile? ¿Sí? Pero cuando se le empieza a justificar con ciencia, otra relacionada con películas, con eventos, entonces dicen, pues sí, un ejemplo, el celular, ¿verdad? Las energías, vamos a hablar de energías, son fotones que andan en las partículas del universo.
Ahí está la prueba, ¿cómo funciona el celular? Con Así fotones. Sí, entonces, sí es cierto. Entonces hay algo para que puedan creer. Ajá. Obviamente depende del el nivel educativo, ¿verdad? Hay quienes les hablan de energías, como en tu caso nos entendimos muy bien ayer. Así es. Entonces cuando tenemos ese tipo de sobrecarga, las energías nosotros las soltamos, ¿verdad? Y nos agotamos. Y no nada más eso. Nuestras células empiezan a tener modificaciones. Nuestro ADN, toda nuestra cadena de ADN. Y lo peor del caso es que como abrimos nuestro campo electromagnético, que está comprobado que es un perímetro de 3 metros, ¿verdad?, que tenemos a nuestro alrededor, cuando pasa eso, abrimos nuestro campo y las energías que tenemos alrededor, que regularmente un empresario, pues, sobre todo si es exitoso, pues sí va a haber alguien quienes como que van a querer ahí entrar, sí, pues desearte algo curioso, ¿no? Ajá. Entonces ahí abres las energías y te afecta. A veces no te afecta ni lo tuyo, te afecta lo de los demás. Y sin darte cuenta le das un campo electromagnético. Se lo abres. ¿Cómo? Pensando en esa persona, a esta persona me tiene envidia, esta persona me quiere dañar, ¿verdad? Entonces, o transear, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí le abres. Entonces este proceso terapéutico se trata de cerrar ese campo electromagnético. Conservar tu energía en tu persona. Sí. Conservar tu energía y cómo abordar las energías esas, cómo regularlas. Nosotros en el cerebro tenemos algunas frecuencias. Hay una que se llama gamma, es la en donde estamos en estrés sobrecargado, ¿verdad? Porque el estrés es normal. Aquí el problema es cuánto lo tienes. Creo que mucho de eso lo hacemos, o me ha tocado en mi caso, y estoy casi seguro que la mayoría de los empresarios que han logrado mantener su empresa a flote, y sobre todo después de la pandemia, lo hemos realizado de manera empírica, sin los conocimientos, o sea, como Dios nos dio a entender, tratamos de salir adelante. Y eso de la energía creo que es muy importante. Ojalá y posteriormente podamos preparar alguna conferencia para todos los compañeros y quienes estén interesados en escuchar acá al profesor con toda la información. Es muchísima, ahorita nada más tenemos 45 minutos, pero vamos a tratar de abordar los temas más importantes. Y posteriormente invitarte, profe, a que si los compañeros quieren saber de algún tema en específico nos lo hagan saber, invitarte nuevamente para que desarrollemos el tema, si te es posible. Ya el profe es un nuevo integrante de la asociación Exatec. También estuviste ahí estudiando. Como estudiando estudiando como atleta y últimamente como entrenador y coordinador deportivo. Bueno, también ahí estuve. Traigo el gorila aquí también. No, y sí, créeme que estás invitadísimo a participar en todos los proyectos que traemos de la asociación, y sobre todo con todo esto que tú manejas. Va a ser muy importante para nosotros el que podamos recibir esa información, esos talleres que tú proporcionas, y que nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Para tener nuestra mente en buen estado y continuar con nuestra labor, ¿verdad? Que es, yo siempre les digo, los emprendedores, los empresarios, los profesionistas somos superhéroes, ¿verdad? Uh-huh. De alguna forma, porque sí. Llevamos a cabo una labor muy importante para la sociedad, y pues de ahí la mayor parte de los ingresos en nuestro país son generados por las microempresas o mini empresas, ¿verdad? Que digo, sabemos muchos microempresarios que estamos en este ámbito y que necesitamos ayuda de este tipo. Sí, claro, con mucho gusto. Dijeran por ahí, pues ya estoy aquí, ¿verdad? Ya estamos aquí. Claro, si hay algún tema, como dices, es muy amplio, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de energías, pero luego eso, pues vamos a entrar un poquito más más a fondo, perdón. Por ejemplo, pues tiene que ver mucho con la física cuántica, ¿sí? El estudio de las partículas más pequeñas del universo, que sí es cierto eso, que sí es cierto no, pero bueno, al final de cuentas hay muchas teorías que nos pueden servir. Mira, que hay algo bien importante aquí, y yo siempre se los digo. Los pensamientos, ¿sí?, tienen mucho poder, y no te lo voy a decir como un orador o como un motivador. Ajá. Simplemente ahorita, tú a lo mejor mañana tienes que hacer, no sé, un pago en un mes, ¿verdad? Un mes. Pues es importante poner atención en eso, ¿verdad? El problema es de que tú ya te estás adelantando al tiempo. Tú ya no estás viviendo el presente. Y ya te está robando energía desde... La energía ya la pusiste allá. Ajá. ¿Sí? Y tus pensamientos son energía. ¿Cómo te lo compruebo? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Te cansas. Se empieza a estresar. Sí.
¿Tienen o no tienen poder? Sí. Entonces yo lo que hago con los consultantes, digo, ¿y si lo invertimos? ¿Y si ese pensamiento que tuvo tanto poder influyó en tu cuerpo, le hizo cambios, una enfermedad, una gastritis, lo que sea, ¿por qué no hacerlo de manera positiva? Ajá. Ahí entran las creencias, o sea, cree. Y no estoy diciendo que yo que crees en algo que no has experimentado, porque lo has experimentado, porque has tenido estrés. Sí. Entonces ahí es cuando les cae el 20, a ver, espérame, ¿cómo? Entonces de eso se tratan mis terapias, ¿verdad? O sea, invertir todo lo que realmente es, lo que es real. ¿Por qué? ¿En dónde están los pensamientos? Está la memoria, pero ¿dónde están los pensamientos? O sea, no existen. Bueno, sí existen porque los tienes. Así es. Pero al final de cuentas, pues te entra algo a tu cuerpo que está en tu memoria, ¿verdad? Pero pues tus pensamientos andan pues, en el futuro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hago? Ok, presente impredecible. Canaliza tus pensamientos y tu energía al presente. ¿Qué voy a hacer ahorita? Claro, sí pienso en el futuro, porque lo que voy a hacer ahorita es lo del futuro. Pero tus energías déjalas aquí. Fíjate que una de las frases que yo manejo es un problema a la vez, ¿verdad? Ándale, sí, sí. Resuelvo lo de hoy, ya mañana resuelvo lo de mañana. Exactamente. Me ha tocado que tengo montones de problemas por resolver de mi empresa y dices, el viernes me toca la nómina y todo eso, pero es lunes apenas y estoy ya pensando en el viernes. Así es. Sin embargo, digo, ok, y durante la semana tengo y otra situación que resolver. Si me enfoco en resolver esto, para cuando llegue el jueves o viernes, muchas veces ya se resolvió el problema, sin que yo invirtiera mi tiempo o mis energías en eso. Entonces, lo he aprendido sobre la marcha. Es una forma a lo mejor empírica, como te digo, de trabajar. Es supervivencia. Sí. Supervivencia. Pero bueno, y algo que hago mucho es, me rodeo de personas positivas, porque te digo que creo en las energías. Claro. Y digo, ¿para qué voy a estar con una persona que me roba energía o que siempre trae problemas o es muy conflictivo? Mejor le saco la vuelta, ¿va? Y me reúno con personas positivas. Por eso me agradó mucho el día de ayer platicar contigo. y dije, no, este hombre tiene que estar acá con nosotros, ¿verdad? Te digo, estamos creando un grupo muy importante en la asociación Exatec, y pues queremos traer personas como tú que nos apoyen, que nos ayuden a crecer mucho más, ¿verdad? Y hacer cosas positivas por nuestra comunidad. Sí, y bueno, volviendo al tema sobre hablar de la nómina y todo. Sí. Los pensamientos, ¿verdad? Hay que regularlos, ¿sí? Porque eso nos lleva a la energía y a creencias, ¿sí? Entonces, pues lo que dices tú sobre el juntarte con gente, ¿verdad? Eso me dijo mi papá un día, ¿verdad? Júntate con inteligentes, o sea, no me dijo, es la frase, sí, la frase. Y sí, y fíjate que sí empecé eso y realmente, y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos. Los grupitos, lo vemos. Sí. O sea, los grupitos y las influencias, y tiene mucho que ver. Puede haber cambios, sí, o sea, y sí los hay. Incluso uno de joven anduvo en otros rollos, uno de joven anduvo en otras, sí. pero ahí entra la parte genética, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, parte de la familia, pues tengo una carga muy, muy, muy fuerte hacia la parte de liderazgo. Otra, una carga muy fuerte a la organización. Ajá. Me ha costado las dos cosas, sobre todo la de la organización, ¿verdad? Y de trabajo, pero al final de cuentas te llegan y dices, tengo que hacer esto. Entonces, la carga genética te llama, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, en el área del fútbol, en los deportes. Veíamos o sabemos que los alemanes normalmente son campeones de mundiales, o sea, tienen un equipo muy competitivo. Obviamente tiene que ver la genética, la estatura, la fuerza que tienen, pero también eso no implica que porque son altos y fuertes vayan a ganar un partido contra un equipo que tiene mucho toque de balón. Sin embargo, su fuerza mental les ayuda mucho en ese aspecto, me imagino. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Ajá. Vamos a hablar de epigenética, ¿verdad? Estamos hablando de genética y de epigenética. O sea, los alemanes lo tienen. ¿Lo podemos tener los mexicanos? Sí. Todo el mundo lo puede tener, ¿sí? Pero te lo voy a hacer con un ejemplo. En el tiempo del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, pues los judíos siempre han sido muy fructíferos, ¿verdad? En sus negocios y todo. Bueno, cuando hicieron unos estudios sobre las generaciones después de estas generaciones, tenían ciertas conductas, bueno, no saben las conductas, pero después del Holocausto presentaron ciertas conductas, ¿verdad? Obviamente, imagínate, humillados, hambre, todo eso es lo que pasaron. Después de ahí,
los genes cambiaron. Se hizo una epigenética. Sí, surge una epigenética, o sea, ya con más traumas, con más inseguridades. O sea, esa generación pues, estuvo muy dañada y hubo cambios y nada que ver a los familiares de sus generaciones anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Imagínate los alemanes, la mentalidad que tienen fría, ¿no? Sí. O sea, los rusos, toda esa gente que siempre ha sido, se han identificado por la cuestión bélica, por inteligentes, por proactivos, aparte científicos, todo lo tienen. Entonces, en México sí lo hay. ¿Por qué en México vemos en las noticias campeones mundiales de robótica, de olimpiadas, de matemáticas, de cálculo? ¿Por qué? Porque traemos genes mexicas, de gente prehispánica. Éramos lo mejor de cultura y de tecnología en nuestra era prehispánica. Traemos algo de genes, traemos lo de los españoles, no quiere decir que sean malos, pero también traemos una mezclanza. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y te lo voy a poner con otro ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo pueden cambiar? ¿Cómo se activan o se desactivan los genes? ¿Sí? ¿Por qué no todos somos malos y por qué no todos somos buenos en algo? Somos muchísimos mexicanos. Sí. Si yo estoy ahorita contigo y a mí me gusta mucho el café, estoy tomando café, pero a mí no me gusta mucho la coca, entonces, pues contigo no se me antoja la coca. Pero si tú tomas café y yo digo, voy a ir con el ingeniero Arturo, pienso en un café. Ajá. Porque en base a los contextos es el gen que se activa. Okay. Entonces, si estos niños que ganan esos concursos están en una parte genética, que éramos de las mejores tecnologías que había en la época prehispánica, se activan y somos buenos, vamos a llamarlo así. ¿Qué pasa con los futbolistas? Entonces, mientras no haya un cambio epigenético en el deporte, mi memoria es más triste del Mundial del 86, ¿verdad? Cuando perdimos penales, de ahí para acá puro penal, ¿no? Entonces empezamos a hacer ese cambio, ese trauma, ¿no? Los campeones mundiales de la sub-17 que dijimos, con eso somos campeones mundiales, ¿verdad? Sí. Ellos traían otra carga genética. ¿Qué fue lo que pasó? Entraron al contexto y ¿qué pasó? Se desviaron. Entonces no hubo seguimiento de ese contexto, ¿sí? De triunfadores. ¿Por qué? Porque se adaptan a la parte política o de los manejos que hay. Sean bien o mal, no sé, pero algo te está pasando ahí. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los futbolistas? La diferencia entre los alemanes y los mexicanos, ¿no? que sí puede haber mexicanos y lo vemos triunfando en Europa, pero necesitamos 11. Sí. O 18, o 30 de partidos. Sí. Entonces salen, entonces sí se puede, ahora sí como que sí se puede, o sea, sí se puede hacer. Pero para eso tenemos que trabajar con las emociones. Otra, hacer actividad física y otra, la alimentación. Son 3 características para que haya una epigenética. De hecho, los equipos de Europa tienen hasta sensores que miden la actividad de cada jugador para saber cuánto corrió en el campo, por dónde se desplazó y estarlos monitoreando para ver, oye, aquí me estás fallando, vamos a enfocarnos en eso. Mira, lamentablemente, y seguimos el tema, ¿no? Estamos ahí, le echamos un poquito de sal a la herida, ajá, pero lo tenemos que tocar. Imagínate que ahorita voy a Cuba yo en noviembre, yo he dado cursos, he dado talleres, me invitan a conferencias, sí, más que aquí también. En Estados Unidos. Ahorita voy en noviembre, voy a darle una terapia a la Selección Nacional de Cuba de béisbol. Cuando aquí no me han dado una oportunidad, ¿eh? O sea, bueno, no quiero verme ardido. Sí. Pero bueno, hablando en la parte de que cómo vamos a hacer los cambios deportivos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Me voy al contexto en el que se me activan mis genes. Ajá. Si hay un contexto en el que no se me activan mis genes, de emprendedor, de terapeuta, ¿sabes qué? Aquí no, bueno, lo que sigue. O sea, busco otra, como aquí, ¿verdad? Aquí se me activaron los genes. Estoy contigo, me recibiste muy bien ayer, platicamos, dije, wow, claro que salí súper emocionado porque hay alguien que mínimo está abierto a escuchar mi tema. Exactamente. ¿Sí? Entonces, y si voy con alguien que no, como lo he ido muchas veces, que me dicen, sí, después te hablamos. No. Que ni siquiera te dan el tiempo, a lo mejor, de explicarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y no se interesan. Pues, sí. Como tú dices, oye, pues a ti no te gusta el café, pues mejor me voy a otro lugar, ¿verdad? Donde sí haya café. No sé si respondí la pregunta de los futbolistas, ¿verdad? A lo mejor me desvié un poquito en la cuestión de, es que tengo que poner ejemplos para llevarlos ¿sí? Entonces, si en los futbolistas la diferencia de mentalidades sí las hay, pero bueno, ahí traemos otros temas, ¿verdad? De política, de régimen, de cómo se lleva la cuestión de la selección de esa federación. Bueno, ahí no me interesa entrar a ese tema, pero sí hay diferencia, que sí podemos llegar a ser como ellos, sí, claro, y lo hemos hecho, o mejores. Pero aquí se manejan otros intereses. En esa cuestión, sí. Lamentablemente, ya entramos a un temita que no debimos haber entrado, pero sí.
Bien, también platicábamos, sin que veíamos otra cuestión ahí, ayer lo veíamos, de cómo podríamos de alguna manera enfocar esto a los niños, a los menores, desde no sé desde qué edad puedas ya estar trabajando con ellos, ¿verdad? Para que su genética se empiece a modificar de manera que sean unos muchachos triunfadores, ¿verdad? Sí, bueno, mira, de hecho el programa todo empezó con EFODET, Escuela de Formación Deportiva y Didáctica, teniendo como mentalidad o visión formar ciudadanos y deportistas íntegros hacia un futuro, ¿verdad? Ajá. De ahí, bueno, pues nos adelantamos un poquito a las terapias, ya ahí desarrollé el método que se llama Método Ángel Herrera, y ya son terapias. Pero como a los niños en esta área no se le puede dar terapias, o sea, yo no soy como un psicólogo que puede darle terapias a niños, se desarrolló este programa. ¿Cómo? Estos niños pueden tomar sesiones desde recién nacidos. Okay. Es una oportunidad bien grande porque es cuando el cerebro está enterito y hay millones de conexiones. Entonces tengo diseñado unas canchas a escala, ¿verdad? Por ejemplo, si tú ibas a un bebé a una cancha de voleibol de 9x9, ¿sí? Pues la visión va a ser muy grande, la red muy grande. Entonces, lo que se hizo fue diseñar unas canchas pequeñas para que el niño se sintiera cómodo, unas redes chiquitas, seguras, en las que no se va a lastimar. Muy bien, entonces este método nosotros podemos enseñar, por ejemplo, jugar voleibol. ¿Sí? ¿Cómo? Activando la neurona espejo, trabajando la neurona espejo en la neurona motora. Okay. ¿De qué forma? Se pone el niño con la mamá o con el papá, entonces uno está dando incluso 2 por 1, porque la mamá también aprende, ¿verdad? Entonces el bebé está viendo a la mamá, puede estar en el portabebé, ella en otro lado de la cancha, uno por ejemplo le empieza a decir cómo hacer el voleo o el pase, la mamá lo hace y el niño se fija. Después la mamá va con el niño y empieza a hacerle con sus manitas, con sus bracitos, e entra la neurona motora, es una programación. Así es. Esa información, eso aparte con la alegría, con la música y todo, pues se activan ciertos neurotransmisores, entonces se va llevando la formación respecto a la edad. Por ejemplo, en preescolar las canchas siguen pequeñitas, las redes pequeñitas. ¿Por qué? Cuando enseñamos a un niño voleibol, pues voy a hablar del voleibol nada más, hay unos que jamás en su vida tienen una oportunidad de rematar un valor encima de la red. Ajá. ¿Por qué? Porque aprendieron con la red alta. Entonces lo que hacemos con este programa es irle bajando las redes, las canchas a escala, y que el niño sienta lo que es rematar encima de la red. A lo mejor no tuvo altura, no tuvo fuerza para saltar, por lo que haya sido técnica, pero ya empieza a experimentar. Entonces estas sesiones se hacen desde niños, ¿para qué? Para que se quede registrada la información y que en un momento de grande, a lo mejor no sigue voleibol, se va por otra parte, pero cualquier deporte que quiera practicar lo va a poder hacer. ¿Sí? Entonces esas clases de eso se tratan, ¿verdad? Es una programación genética. Okay. Si el niño no viene favorecido, si el niño no tiene un papá que fue deportista, no fue un papá que tiene esa parte de un cuerpo deportista, entonces eso se va programando para hacer esa epigenética y activárselo. A final de cuentas todos tenemos genes, porque en la época de los cavernícolas, pues caminamos como 30 kilómetros diarios, ¿verdad? Todos traemos esos genes. Entonces se activan nada más, ¿sí? Se activan y obviamente con generaciones pues se lo va pasando a sus hijos. Aquí tiene algo que ver el concepto de memoria muscular. Claro, ¿sí? Bastante. De hecho, iba para allá. Es algo impresionante la epigenética, que también podemos hacer cambios en nuestro cuerpo. Si siempre fui delgado, ¿verdad? O toda mi familia delgada, yo puedo hacer un cambio epigenético. ¿Sí? No he entrado de lleno a este tema, pero está bien interesante. Y la parte de la memoria muscular sí viene. Te lo contaba porque pues, platicábamos ayer precisamente de esto, de que yo juego fútbol, soy arquero. Y después de muchos años de practicar el deporte y de tantas jugadas y tantos goles que me han metido, de pronto ves una jugada y ya sabes hacia dónde va el balón y reaccionas de manera a lo mejor hasta anticipada a eso. Y de pronto se ve espectacular porque dices, oye, ¿cómo una reacción tan rápida? Sí. Pero es porque tu cuerpo ya sabe, ya
desde el momento que ves el balón, ves la posición del delantero, el que va a rematar, y son muchas características que tienes que analizar en su momento. Tu cuerpo ya sabe. Me tocó una de las jugadas más complicadas que he tenido, es donde un defensa y un delantero, hacia 3 metros de donde yo estaba parado, rematan un balón los dos con el pie, ¿verdad? Y el balón sale tan fuerte hacia mi portería, pero va dando vueltas así y a la vez va girando. Y me pongo a pensar ahora, digo, ¿cómo pude sacar ese balón? Tuve que, en cuestión de, no sé, menos de un segundo, pensar, tengo que mover mi cuerpo a tal distancia porque el balón iba girando, iba cayendo, y como se iba moviendo de esa manera, yo sabía que si le pegaba en un punto el balón, pues me iba a sacar la vuelta y iba a terminar dentro de la portería. En el aire iba pensando la solución a eso, y mi solución fue pegarle en el momento que el balón tocara el suelo, yo tener un segundo punto de impacto para poder contrarrestar eso. Funcionó, la verdad. Creo que ha sido una de las jugadas más espectaculares y que más recuerdo, y más difíciles en toda mi carrera, se puede decir, de arquero, y que pude solucionar. Y después piensas, dije, ¿cómo es que pude solucionar algo de manera tan rápida, con tanta eficiencia? Digo, en aquel tiempo todavía estaba más flaquito y lo pude lograr, pero digo, tal vez algo tiene que ver eso de la memoria muscular, y ahí aplicas toda la cuestión, lo que estudiaste de física, química, de montón de cosas, ¿verdad? Siempre les digo, o sea, no soy especialista, no soy médico, no soy nada, ¿verdad? Pero por ejemplo, esta parte biológica, de la biología, perdón, me apoya mi sobrino, que es médico y es investigador, ¿verdad? Sí. O sea, tengo especialistas en cada área. Sí, tuve que meterme a inmunología, fisiología, neuropsicología, genética, epigenética, física cuántica, ajá, química. O sea, sí tiene uno que empezar a respaldarte en ciertas ciencias, sí, para poder dar vida a las teorías, ¿verdad? A las que estás proponiendo. Mira, dijiste algo muy interesante y qué bueno que lo mencionas, porque diste el punto clave del deportista. El deportista tiene 0.50 segundos, dice un neurocientífico, 0.47 segundos para que se escuche más bonito, ¿verdad? Para tomar una decisión. Sí. En esa decisión el cerebro pasa por 10 pasos. ¿Sí? Hace 10 procesos hasta llegar a una decisión en ese tiempo. Ajá. ¿Qué hice con ese proceso? Desglosé 8 y son los que trabajo con los deportistas. Okay. ¿Sí? Desde ahí entra, por ejemplo, era lo que te decía, va muy relacionado con la parte emocional o psicológica. ¿Cómo andas en tu mensaje neuromuscular? ¿Sí? Okay. Entonces, cuando no tienes mecanizado un movimiento, no existe. Lo has visto, lo viste en la tele, alguna vez lo practicaste, pero no está alguna vez lo hiciste incluso, pero no está mecanizado. ¿Qué es lo que hago? Es en el trabajo de biodescodificación, a través de los ejercicios de atención, manda la memoria. De hecho, cuando te mando los videos, vas a ver cómo los atletas, antes de hacer un movimiento, cierran los ojos. Y cada vez hay más atletas, por ejemplo, de fútbol americano, así de deportes elite, que meditan antes del deporte, antes del juego. O sea, visualizan. Okay. Entonces, estos pasos que te digo que desglosé, yo los doy en terapias. Por eso los resultados los tenemos bien rápido. Ajá. ¿Por qué? Porque los analizo. A ver, los mecanizamos, los fortalecemos, y a la hora del juego ya lo tienen mecanizado. Ya todo es mecanización. Sí. Más rápido. El consciente solamente es el 10%, todo es inconsciente. Sí, porque yo siempre he dicho, si lo pienso no me aviento. Normalmente... Ajá, ¿y sabes por qué? Porque lo piensas, y cuando tú lo piensas en bastantes posibilidades. Sí. Y lo peor caso, hablando de la memoria mexicana, que le das más valor a la posibilidad negativa. Así es. En los penales. Sí. O sea, ya vamos con que decimos, no lo voy a fallar, en lugar de decir, lo voy a meter aquí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuento con una memoria muscular, porque mi neurona motora está preparada, porque lo vi muchas veces, mi neurona espejo, imité, se grabó, yo lo ejecuté y lo mecanicé, y no hay por qué fallar. Muchos de los atletas lo hacen, no saben de esto, ¿verdad? Muchos de los atletas lo hacen. ¿De qué se trata esto? El método mío, bueno, es de aprender, pero también de potencializar. O sea, si eres bueno, puedes ser mejor. Sí.
Y ahí está la diferencia entre estos países que tú decías que allá usan tecnología y muchas veces aquí no. Entonces, esa es la diferencia entre un país primermundista o que le apuestan al deporte y otro que no. Y deja tú, por ejemplo, en el caso de los mexicanos y creo que en muchos de los países, el resultado de los partidos de tu selección en un mundial influyen mucho en el ánimo del país o de las personas, al menos de las personas que tenemos como deporte favorito el fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Si nuestra selección gana, todos andamos felices, celebrando, no sabemos el impacto qué, emocional, pero sí, en masas. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no invertirle en cosas así como lo que tú realizas para que nuestra selección siempre gane, ¿verdad? O al menos sea un equipo triunfador y que nos motive a todos a tener esa mentalidad de triunfadores que nos va a permitir ser mejores, porque te comentaba, tenemos la mayoría de las personas, en este caso yo lo veo por mí, varias personalidades. Una donde eres el Arturo, que es buena persona, sensible, cariñoso y todo, y otra donde entra el empresario y el ingeniero y te dice, hey, hazte un lado, aquí tú no me sirves, yo necesito una mentalidad ganadora, y porque si tú vienes a hacer el trabajo acá, probablemente vayamos a perder, ¿verdad? Hazte para allá, y entra la otra como el segundo cambio, ¿verdad? Y es algo que yo creo que se debe de alguna manera de promover el que la mayoría tengamos una mentalidad positiva y ganadora. Sí, mira, lo que hablas sobre las personalidades, todos la tenemos. ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo la activas? Es en base al contexto. Sí. Sí. Tú acabas de decir, cuando soy empresario sobre esto, es el contexto. El que te activa o te desactiva. Si yo estoy en un contexto que me va a activar una ira, pero lo tengo que hacer, ¿qué hago? Hago el contrato a Ángel Herrera, ¿verdad? Sí. Hago el trabajo, el proceso terapéutico, y cuando esté en esa situación, ese gen no se me va a activar, lo voy a reprimir. Okay. Y hacen los cambios, ¿verdad? El cambio, cuando a mí me llegan familias, ¿verdad? O padre de familia o madre de familia, es que mi esposo, el cambio está en ti. Lo demás va a impactar, porque tú vas a ver las cosas diferente. Así es. Y vas a emitir energías diferentes, obviamente positivas. Exactamente. Profe, desafortunadamente ya parece que se nos acabó el tiempo de los 45 minutos que normalmente dura el podcast. Te invito a que continuemos en una siguiente charla. Está muy interesante el tema, hay muchas cosas más por hablar, tengo muchas preguntas que hacerte y sé que nuestros compañeros también. Ojalá y que cuando vean esto ya tengamos más preguntas de retroalimentación de parte de ellos para hacértelas llegar, profe, y pues claro, continuamos con esta charla. Claro, y si hay un tema en específico de lo que platicamos, lo podemos aplicar. Digo, al final de cuentas es lo que hay en las conferencias, ¿verdad? Y en los talleres, entonces se puede aplicar. Sí, lo podemos compartir y sin problema. Muy bien, bueno, pues vamos a esperar la segunda parte y también la posibilidad de que se generen conferencias para que los demás compañeros conozcan más del tema, te hagan preguntas a lo mejor personalmente, y después programar algunos talleres, ¿verdad? Con ellos. Sí, mira, la ventaja de este tipo de sesiones es que se pueden hacer grupales, por las 3 características que te decía, ¿verdad? Ya cuando hay alguna duda, nada más me lo mandan por privado. Sí. Si quieren las puedo compartir, pero nadie supo quién la hizo, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja, ¿sí? Exactamente. Bueno, y hay alguien que dice, no, yo quiero personalmente, bueno, pues lo hacemos personal. Muy bien. Pero sí, con gusto. Bueno, pues, ustedes invítenme. Te agradezco mucho, profe. Es un placer tenerte acá. Te esperamos en la siguiente entre plática, conversación, ¿verdad? No es entrevista, es una conversación. Y pues bueno, amigos, los invitamos a que nos visiten en el canal, se suscriban y le den like. Muchas gracias.